Que el Señor te bendiga. Bienvenidos a otro programa Echa tu Pan sobre las aguas. Esta servidora, la pastora Nilda Álvarez de Caraballo de la Iglesia Cristiana Robles de Justicia, te abre los brazos de bienvenida a este programa que tanto ha ministrado las almas, las vidas, nuestros corazones, porque traemos una palabra de fe, una palabra de esperanza, una palabra basada en la Biblia, no en las ideas ni en los pensamientos de los hombres, sino en las ideas de Dios, en lo que Él ha escrito para ti en este momento. Él tiene pensamientos de bienestar, no de calamidad, sino de paz para cada uno de nosotros. Y por eso envió a su Hijo Jesucristo a rescatarnos del engaño, la mentira de este mundo, porque este mundo es del maligno. Él es el príncipe de este mundo, según la Biblia, y Él no quiere bienestar para ti. Según el Evangelio de Juan, Él vino a matar, a robar y a destruir todo lo que encuentra. Y quizás tú te encuentras en este momento engañado o engañada, pero el Señor te da una palabra del cielo, una palabra verdadera, una palabra que viene de Él, que inspiró a sus siervos a escribir para ti en este momento. Y quiero que en este momento la recibas. Recuerda llamarnos al 787-259-1155. La palabra se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Y dice así: alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y por medio de la resurrección de Jesucristo ha cambiado totalmente nuestra vida. Santo. ¿No hay motivos para alabar a Dios en medio de la crisis, en medio del problema, en medio del lloro y de la tristeza? No dejes de alabar a Dios. Que siempre haya ese deseo de celebración en ti, no importa lo que esté pasando. Celebramos algo que nos ha beneficiado. Celebramos algo que nos ha inspirado para continuar en la batalla de la fe. Alabamos algo que ha cambiado nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, que ha puesto paz, una paz espiritual que nada ni nadie puede quitar de nosotros, porque la ha traído a nuestra mente, a nuestro corazón, nuestro Señor Jesucristo. No dejes de alabar a Dios en este momento que te encuentras. ¿Sabes por qué? ¿Por qué debes de alabarlo? Por su gran amor. Porque a través de la resurrección de Cristo, Dios cambió tu vida. Dios cambió nuestra vida. Nuestra vida anterior, antes de conocerlo, no producía en nosotros bienestar ni tampoco paz. Estábamos en delitos, en pecado. Estábamos separados de Dios. No teníamos ciudadanía celestial. No éramos pueblo de Dios. No estábamos bajo el pacto de las promesas de Dios. Éramos pecadores. No amábamos a Dios, ni buscábamos nada de lo relacionado con Él, ni siquiera su palabra. Tú y yo no conocíamos la Biblia. Sí sabíamos que existía un libro llamado Biblia, pero nunca habíamos experimentado que Dios hablara a través de ella, como ahora, después que Jesucristo resucitó de los muertos, trajo la luz a nuestras conciencias, a nuestra mente. Y esa palabra produjo fe, como dicen las Escrituras. En esa palabra de Romanos capítulo 10, versículo 17 nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y cuando nosotros escuchamos esa palabra, cuando alguien nos la lee, cuando la leemos,
cuando prestamos atención a ella, cuando la entendemos a través de la ayuda del Espíritu Santo, somos impactados, somos cambiados totalmente. Cambia nuestra perspectiva, cambia nuestra voluntad, porque nuestra conciencia está cautiva por la verdad. Y la verdad es Cristo, nuestro Señor. La conciencia nos hace ver que hay un poder sobrenatural que nos frena para hacer lo malo. Entonces tomamos decisiones buenas, porque la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo está dentro de nosotros, tomando control de nuestra conciencia, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones. La Biblia nos dice en 1 de Pedro, en el primer capítulo, versículo 24, que todo ser humano es como la hierba y su grandeza es como las flores. La hierba se seca y las flores se caen, por más que nos gusten, por más que admiremos sus colores, su esplendor. Qué precioso cuando vemos florecer algún árbol, algún arbusto, cuando vemos el producto de las orquídeas. Oh Dios, qué esplendor, qué preciosidad, pero duran poco, se secan. Aprendemos de nuestros antepasados, controlados por los poderosos espíritus de este mundo, que estaban esclavizados. Cuando no tenemos al libertador, estamos esclavizados. No podemos adorar a Dios. Nos llenamos de depresiones, de angustia, de desesperación. Tratamos de salir de la situación o el problema a través de nuestras fuerzas. Y el Señor nos dice, esto no es con fuerza, esto no es con ejércitos, esto es con el poder del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo nos podemos mantener firmes en medio de la situación contraria, adversa. A través del Espíritu Santo podemos tener dominio propio, podemos tener templanza. No perdemos el control porque el Espíritu Santo nos controla. Antes no. 1 de Pedro capítulo 2 versículo 10 dice: vosotros que en el tiempo pasado no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en el tiempo pasado no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia a través de la resurrección de Cristo, a través de aceptar a Jesucristo como nuestro amo, como nuestro Señor, como nuestro Salvador. En medio de la situación contraria, alabamos a Dios. No dejes de alabar a Dios. En medio de temblores, en medio de huracanes, en medio de incendios, en medio de calamidades que azotan tu familia, que azotan tu matrimonio, que azotan a tus hijos, a tus padres, a tus vecinos, a tu comunidad, a tu país. No dejes de alabar a Dios. Hay motivos para alabarlo, hay deseos de alabarlo, porque antes el libro a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 8, nos dice: porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Anden como hijos de luz. El Señor Jesucristo no anda en derrota, tampoco los ángeles. El mundo espiritual no anda en derrota. Y si nosotros pertenecemos al cielo, porque ya no somos ciudadanos de este mundo, no pertenecemos a este mundo, pertenecemos al cielo. Jesucristo nos compró a través de su sangre. Y si tú has creído que Él vivió, murió, fue sepultado y resucitó por ti, tú eres parte, si lo has aceptado, de ese pueblo. Por lo tanto, nosotros estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales. Tenemos sitio de honor. Tenemos la autoridad y el poder
de poder resistir toda adversidad. El libro a los Romanos en el capítulo 8, versículo 15, dice que vivíamos en temor antes de que nos adoptaran como hijos. Tú y yo vivíamos en temor. El miedo era porque no éramos parte del pueblo de Dios, éramos enemigos de Dios y sabíamos en nuestra conciencia que si partíamos de este mundo íbamos a la perdición. Al ser enemigos de Dios, teníamos sentimientos de temor, aunque no los pudiéramos detectar ni entender. Eso estaba dentro de nosotros. Pero ahora hay motivos de adorar. Hay motivos de alabar a Dios. No dejemos de alabar a Dios por todo lo que Él nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Gálatas 4:7 te dice, por tanto ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. No te afanes por las cosas de este mundo. No dejes tu vigor, tu salud acumulando herencia para este mundo. Invierte en el cielo, como te dice Jesús en Mateo 6. No te afanes por las riquezas de este mundo. Preocúpate por extender el reino de los cielos, por aportar a lo que realmente conviene al cielo. ¿Sabes que para eso el Señor nos hizo? El libro a los Efesios en el capítulo 2, versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No importa lo que te pase. Tu vida ha sido construida bajo las enseñanzas de Cristo, como dice la parábola. Una casa edificada sobre la roca, y pueden venir lluvias, vientos, pueden venir tormentas, ríos, y pueden atacar la casa. ¿Cuántos problemas has pasado en este mundo? ¿Cuántos problemas yo he pasado en este mundo? El Señor Jesucristo nos dice que confiemos, Él ha vencido al mundo. Y aunque vengan todos los problemas contra ti, contra mí, la casa no caerá. Porque ha sido construida sobre la fe de las enseñanzas de Cristo. Él nos ha creado para buenas obras. Él habita dentro de ti. Él habita dentro de mí. Somos templo del Dios viviente. Él camina, Él se manifiesta, Él se muestra a través de ti. Y Él no es un Dios derrotado. Por lo tanto, levántate, fortalécete. No dejes de alabar a Dios en medio de la crisis, en medio de la tristeza, en medio del problema que te está pasando. Porque nosotros poseemos un mensaje que trae alabanzas. Los enviados como Pedro traen buenas noticias y tú debes demostrarlas a pesar del problema que estás pasando. Tienes que mostrárselo a tu familia, tienes que mostrárselo a tus vecinos. Tienes que mostrar que más poderoso es el que está en ti que el que está en este mundo tratando de hacerte mal. Tienes que adorar a Dios en medio de toda tempestad, en medio de toda crisis, en medio de toda aflicción. Adora al que vive para siempre. Adora al Cristo resucitado, al que no te deja, al que no te desampara, al que siempre está a tu lado, al que te ha dicho estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Créele a Dios. Como decía Jesús, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. He aquí yo voy a preparar lugar para donde yo esté, ustedes también estén. Hay un lugar que te espera y es la eternidad con Dios, la eternidad con Jesucristo. Alaba a Dios por eso. No dejes de alabar a Dios. En el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 10, María tuvo una noticia, una buena noticia. El ángel le dijo que no temiera a lo que ella iba a pasar. Era bienaventurada porque había sido escogida por Dios para un propósito especial.
El propósito estaba en su hijo que iba a ser enviado. El Hijo de Dios iba a ser enviado a su vientre. Ella iba a poder regocijarse. Ella iba a poder ver las cosas hermosas, preciosas que Dios había prometido a ese pueblo. Aleluya. El Señor no falla. El Señor está contigo. En ese capítulo 2 te habla de que aconteció que estando ellos allí en esa ciudad de Belén, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Y había pastores en esa misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y se le presentó un ángel del Señor, el mismo que se le presentó a María. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Sabes lo que es eso? ¿Sabes que de pronto muchos ángeles aparecieron en el cielo? ¿Y sabes lo que estaban haciendo? Alabando a Dios, cantando. Y cantaban gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra para todos los que Dios ama. Hay motivos para adorar a Dios. Hay motivos para alabar a Dios. ¿Que hay pérdidas? Claro, siempre las van a ver. Quizás estás pasando por una depresión o una tristeza porque has perdido un ser amado. Se ha ido, lo has despedido. Si se fue con Cristo, está en victoria. Quizás estás así, abatida o abatido porque has perdido un trabajo, o has perdido un negocio, has perdido dinero, quizás estás perdiendo la salud, te diagnosticaron quizás una enfermedad que puede ser curable o puede ser incurable, te dieron malas noticias respecto a tus hijos o a tus padres, pero hoy te dice: no dejes de alabar a Dios. Hay buenas noticias. Hay buenas noticias para el que cree. Hay buenas noticias para el que hace la voluntad de Dios. Dios cambió nuestras vidas para que estemos seguros de nuestra salvación. Y eso es lo más importante de todo. Llámanos al 787-259-1155. Primera de Pedro, en ese primer capítulo, versículo 3 te lo dice. Él nos dará todo lo que nos ha prometido. Todo lo que tienes guardado en el cielo. Tiene que haber un deseo de celebración en ti. No se puede comparar lo que has perdido en esta tierra con lo que vas a ganar en el cielo. Lo que nos ha prometido no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse por ninguna situación que nos esté ocurriendo. Puedes confiar en Dios. Él está vivo. Él te protege con su poder para que puedas ser salvo, tal y como está planeando para los últimos tiempos. Aunque pasemos por muchos problemas y dificultades, alégrate. No dejes de alabar a Dios. Llámanos al 787-259-1155. La confianza debe de ser como el oro. Así como la calidad se prueba con el fuego, nuestra confianza, nuestra fe se pone a prueba con los problemas. ¿Estás en pruebas? ¿Estás en una situación difícil? Si la pasas, tu confianza será más fuerte, más valiosa que el oro. Pues el oro se puede destruir, pero tu fe no. Cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que tenemos en Dios, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. ¿Has tenido un encuentro con Jesús? ¿Has escuchado la palabra que te dice que Él resucitó, que está vivo? Te dice la palabra ahí mismo, en Primera de Pedro, en ese primer capítulo, versículo 8. Ustedes, aunque nunca han visto a Jesucristo,
Lo aman y creen en Él y tienen una alegría tan grande y hermosa que no puede describirse con palabras. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, decía Jesús. ¿Cuál es la causa de la alabanza? ¿Por qué en medio de la crisis, en medio del problema, debemos de alabar al Señor? Primera de Pedro 1:9. Ustedes viven alegres porque ya saben que Dios los salvará y por eso confían en Él. La salvación. La salvación es el motivo de nunca dejar de alabar a Dios. No se puede comparar con ningún otro milagro. El versículo 10 dice que los profetas estudiaron con cuidado todo acerca de esta salvación y hablaron de lo que Dios por su amor les daría a ustedes, nos daría a nosotros. Y dicen, antes de que Cristo viniera al mundo, su espíritu les enseñaba a los profetas lo que deberían sufrir aquí en la tierra y también les enseñaba todo lo hermoso que sucedería después. Los profetas intentaban descubrir quién sería el Mesías y cuándo vendrían al mundo. Pero Dios les hizo entender que lo que ellos anunciaban no era para ellos, sino para nosotros. Lucas 24, versículo 25, Jesús le dijo, ¿tan tontos son ustedes que no me pueden entender? ¿Por qué son tan lentos para creer todo lo que enseñaron los profetas? ¿No sabían ustedes que el Mesías tenía que sufrir antes de subir al cielo para reinar? Luego Jesús les explicó todo lo que la Biblia decía acerca de él y empezó con los libros de la ley de Moisés y siguió con los libros de los profetas. Pero nosotros hemos recibido un mensaje. Primera de Pedro 1:12. Ese es el mensaje que les dieron a ustedes, quienes le comunicaron la buena noticia y lo hicieron con el poder del Espíritu Santo que fue enviado del cielo. Esto es algo que los ángeles mismos hubieran querido ver. Nuestra confianza está en Jesús. Nuestra confianza está en el Cristo resucitado. Por eso Pedro continúa diciendo en ese primer capítulo, versículo 13, por eso estén atentos y piensen bien lo que van a hacer para que siempre hagan lo correcto y confíen plenamente en que Dios los tratará bien cuando regrese Jesucristo. No dejes de alabar a Dios. Debe de haber un deseo constante de celebración en nosotros. Somos un pueblo diferente a los demás. Dios nos dice a través de esta carta de Primera de Pedro 1:16, yo soy un Dios diferente a los demás, por eso ustedes deben ser diferentes a las demás naciones. Así se lo decía a Israel, a los judíos, pero así nos lo dice a nosotros. Te dice Dios es nuestro Padre. Si ustedes dicen que Dios es su Padre, deben honrarlo en este mundo todos los días de su vida. Y qué mejor forma que adorándolo en medio de la crisis, en medio de la situación, en medio de las tormentas, en medio de la enfermedad. Dios nos libró de ese modo de vida de este mundo que es poco provechoso. Dios no pagó con oro, no pagó con plata, que esas son cosas que no duran. Te dice la palabra que Dios pagó con la sangre preciosa de Cristo. Y cuando Cristo murió en la cruz, fue ofrecido como sacrificio, como un cordero sin defecto. Y te dice el versículo 22, Dios nos ha limpiado de todo pecado para que nos amemos unos a otros, para que seamos sinceros como hermanos, para que nos amemos muchos, con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza. Y te dice el versículo 23, mira el motivo hermoso de la adoración. Es como si hubiéramos vuelto a nacer, no de padres humanos que finalmente mueren, sino gracias al mensaje de Dios. Y es que ese mensaje da vida y nada puede destruirlo. ¿Hay motivos? ¿Hay motivos de celebración? No dejes de alabar a Dios. No dejes de alabar al Padre de nuestro Señor Jesucristo, que ha cambiado toda nuestra vida por su gran amor. Nos ha dado salvación, nos ha dado confianza en la eternidad y a pesar de los problemas.
y diferencias que nos prueban y prueban nuestra calidad como el oro. Hay un mensaje que debemos de celebrar, hay un mensaje común que debe de estar en nuestra mente, anunciado antes por los profetas, por los reyes y enviado del cielo. Buenas noticias. Lo trajeron los ángeles a María, a los pastores. Confíen plenamente en Dios, en sus promesas, y no dejes de adorarlo. Vamos a orar en este momento. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, aquí estamos, en medio quizás de temores, de miedos, de sufrimientos, de problemas, de calamidades, de desilusiones, desánimos, creados por el ambiente de este mundo. Hoy tú nos dices que no dejemos de alabarte. Hay una herencia para los salvos. Todo va a cambiar. Dios lo asegura. Todo el beneficio que estamos experimentando viene de promesas celestiales, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nosotros hemos recibido salvación a través de Jesucristo el Señor. Por lo tanto, no dejemos de alabar a Dios, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por medio de la resurrección de Jesucristo ha cambiado totalmente nuestra vida y ha puesto esperanza, ha puesto dominio propio en medio de las turbaciones de este mundo, de las noticias, de los medios de comunicación, de las guerras, de las enfermedades, de los huracanes, de todo lo que azota esta tierra que clama por la venida de Cristo. No debemos de dejar de alabarlo como lo hacen los árboles que aplauden a Dios con sus ramas. No debemos de cantar, no dejemos de cantar al Señor en medio de la calamidad, porque Él ha cambiado nuestro lamento en gozo, ha puesto nuestros pies sobre peña, la roca es Cristo y sus enseñanzas, y nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que está basado en el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias, Dios, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Se despide de ustedes la pastora Nilda Álvarez de Caraballo en otro programa Echa tu pan sobre las aguas de la Iglesia Cristiana Robles de Justicia. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y recuerda, llámanos al 787-259-1155. Si este programa ha sido de bendición a tu vida y Dios pone en tu corazón el querer ayudarnos a seguir edificando, puedes hacerlo a través de ATH Móvil en el PAT, Business o Negocio, ICRJ Ponce. Será de gran bendición. Que Dios te bendiga.